Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de la materia de Iglesia Contemporánea. Vamos a dar continuidad. En este caso, el material que ustedes tienen dice la consolidación del Evangelio, capítulo 1. La primera etapa, que es entre 1901 y 1940. Dice, la obra de la misión centroamericana echa raíces. La obra evangélica dice que siguió creciendo en la República. Habían 25 congregaciones en varias partes del país y unos 600 creyentes. Llegar a este punto no fue fácil, pero ahora en día, ¿verdad? Si nosotros decimos, hay 25 congregaciones, eso es muy poquito, pero para aquel entonces eso era mucho. En realidad Dios sí había estado moviendo y tocando corazones de las personas de este país. Además dice que habían 6 predicadores salvadoreños que tenían a su cargo 7 congregaciones y trabajaban también como colportores con las sociedades bíblicas. Estos hermanos dedicaban todo su tiempo a la obra del Señor. Acuérdense que los colportores lo que hacían era vender Biblias y además de eso, pues hablar del evangelio, ¿verdad? Evangelizar. Eso hacían ellos. Alfonso Pérez dice, destaca la importancia del colportaje en aquella época, cuando no había iglesias ni misiones con los recursos económicos suficientes para sostener a tiempo completo a estos hermanos, por lo cual las misiones hicieron arreglos con la sociedad bíblica para que ésta proveyera los libros a los colportores y dejaran un pequeño porcentaje para los colportores, así pudieran ganarse la vida con la venta de libros. O sea, no solamente era la Biblia, sino que eran otros libros que podían ayudar en el evangelio y a crecer a las personas espiritualmente. Dice, los colportores viajaban con mucho sacrificio, caminando leguas y leguas a pie, llevando una pesada alforja o caja con Biblias, testamentos y porciones de la Biblia. Poco o nada predicaban algunas veces, pero hacían contacto personal. Y esta parte me gusta porque dice visitando casa por casa. Significaba que iban a cada lugar, entraban, ¿verdad? Probablemente podían compartir con las personas, mostraban a las personas el hecho de hablar acerca de Jesús, que era lo más importante. Dice, lograban dejar una Biblia por aquí, un testamento por allá, una porción en algún otro lugar, y así comenzó a saturar el país con la palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso, porque esa oportunidad que tuvieron los colportores de ir casa por casa, para mí siento yo que es una estrategia muy buena, muy buena. Yo creo que en esos tiempos, a estos tiempos ha cambiado mucho. A veces ahora los tiempos no permiten que se pueda ir casa por casa. Hay gente que no quiere escuchar de Dios, uno. Número dos, no tienen tiempo. Número tres, cuando se les visita en casa, bien difícil porque a veces la gente, mire, estoy ocupado, mire, me estoy bañando, mire, estoy comiendo, mire, estoy cocinando. O sea, la gente bien difícil que se puede hacer a veces porque estos tiempos son así, son más acelerados, definitivamente. Dice acá, se cuenta que en 1906 una Biblia llegó por medio de un telegrafista en el Roble, cerca de Chahuite, al señor Juan Recinos. Resultó que hubo guerra en ese año por el lado de Guatemala, por lo cual un grupo de refugiados dejaron la ciudad y los caseríos y se escondieron en la cueva del Aguilucho. Allí, como para entretenerse, ¿verdad? Porque estaban escondidos, Juan Recinos empezó a leer el Nuevo Testamento. Y como resultado, imagínense, solo de hacer eso, o sea, la situación era difícil y complicada en Guatemala y porque había una guerra, pero dice que solo con eso el resultado fueron 4 personas las que se convirtieron, que eran don Eulalio Díaz y su esposa doña Simona de Díaz, don Eleuterio Díaz y el mismo señor Juan Recinos. Él, al leer la palabra, aquí vemos el hecho de que la palabra se hizo rema para sus vidas. Dios abrió su entendimiento para que ellos pudieran comprender lo que allí decía. Y esos, a ellos lo hicieron querer buscar de Dios, amar a Dios, buscar de Jesús, recibirlo en su corazón. Ellos fueron convertidos. Dice también una Biblia fue el medio para la conversión de otro obrero salvadoreño de esa época. La señora Felipa de Leal viajó de Santa Rita a San Salvador para recibir tratamiento médico. Dice que se internó en el Hospital Rosales y mientras recibía el tratamiento la visitó una señora que se llama
se llamaba doña Cristina Carmona de Pérez. Ella era miembro de la iglesia en San Salvador que se había convertido por la predicación de Roberto Bender. Recuerdan que él es uno de los que de verdad ayudó mucho a que el evangelio pudiera extenderse, un misionero que estuvo acá. Y fue bautizada el 8 de febrero de 1903. Ella visitaba a los enfermos internados en el hospital para evangelizarlos, dice. Así que le habló a doña Felipa del evangelio y después le entregó una Biblia. Créame que esa estrategia yo siempre he considerado que es muy buena. En otra materia que se llama evangelismo, se ve este tipo de evangelismo, el evangelismo personal, persona a persona, no solamente tiro algo, ¿verdad?, debajo de las casas, un papelito que diga Dios te ama, sino que ir a la persona, hablar directamente con la persona, tener esa oportunidad, es de verdad una de las partes muy bonitas del evangelio. Después de salir del hospital, doña Felipa estaba recuperándose en la casa del general J.M. Leal cuando su esposo Cesario Leal la visitó. Durante la visita, ¿verdad?, porque doña Felipa había encontrado a Jesús en el hospital, él encontró el libro que había recibido su esposa, dice, el cual ella llevó a su casa en Santa Rita y lo leyó con todo interés. La lectura de la Biblia hizo impacto en su corazón, tanto que quiso dejar el vicio de licor y dedicar su vida a la predicación de la palabra. Él y su señora se convirtieron a Cristo. De verdad, créanme que este es un súper ejemplo, ¿verdad? Un mega ejemplo de lo que puede hacer la palabra y que es transformar corazones, transformar mentes. Cuando verdaderamente nosotros leemos la palabra cuando se hace real en nosotros es cuando tomamos decisiones en base a lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Una anotación para finalizar esta historia es que luego vinieron 4 jóvenes evangélicos de Guatemala, entre los cuales dice que estaba un misionero centroamericano, el doctor Herbert Becker, quienes hicieron una gira de evangelización. Al llegar a Santa Rita, dice, en casa de la ya convertida, la señora Felipa de Leal, tuvieron culto esa noche. Ese fue el primer culto formal celebrado en esa región, en Santa Rita, el 1 de noviembre de 1907. En 1910 se hizo otro censo y resultó que para entonces habían 69 lugares de predicación. Luego de que habían 25 se convirtieron en 69, con un total de 1018 creyentes. Antes habían 600, casi el doble, 1118 creyentes. En ese tiempo los colportores eran Lino Martínez, Claudio Anaya, David Cardona, Francisco Barquero, Emeterio Bonilla, Modesto Rodríguez y Manuel Ledesma. También habían pastores y predicadores nacionales que se destacaron por la buena obra que hicieron en sus distintas iglesias. En Santa Ana se mencionan varios, en Metapán, en San Salvador, ¿verdad? Dice que también en San Julián, en Ostuma y en Ranchador, o sea, había en varios lugares donde ahí pueden leer ustedes los nombres de cada uno de ellos, que en realidad la palabra estaba llegando al pueblo que verdaderamente lo necesitaba. Si nos vamos a Santa Ana, dice, ya que se notó que Samuel Purdy escribió que iba a ayudar en una campaña de evangelización, ¿se recuerdan de eso que hubo con Francisco Pensote? Esta se iba a llevar a cabo en Santa Ana, aunque no se sabe de los resultados, ¿verdad? De cuánta gente pudo haberse convertido, pero yo creería pues que de alguna manera más de uno recibió al Señor como de verdad el Salvador de su vida, definitivamente. Dice, otros datos de la obra en Santa Ana vienen de alusiones que don Roberto Bender hace a esta ciudad en sus cartas. En mayo de 1900 se escribió, estando en Santa Ana, estoy esperando una mula, dice, para ir a Metapán. Y mientras tanto, evangelizo. Es increíble que solo tuviera que llegar a Metapán al lomo de mula, sino que también tuviera que esperarla. Actualmente hay autobuses que hacen el ruido en un par de horas. Pero imagínense llegar a ese punto, se puede imaginar subirse en un animal. Primero, esperarlo, porque ahí dice que lo complicado también fue esperar que hubiera una mula disponible para que él pudiera trasladarse. O sea, en realidad era bastante complicado.
pero bendito Dios que ahora pues tenemos otras facilidades, los medios de transporte han mejorado increíblemente para ese entonces. Dice, una carta escrita el 15 de octubre de 1901 indica que ya había creyentes en Santa Ana, pues dice, los creyentes de Santa Ana están pidiendo que llegue un misionero a trabajar entre ellos. En abril de 1902, don Roberto y José Purdy, quien habían regresado al país, tuvieron 16 días para una campaña de evangelización en Santa Ana, con cultos diarios y a veces hasta 5 reuniones al día. Se puede imaginar lo emocionado que ellos estaban. También era cansado porque les tocaba estar hablando, pero ellos estaban tan interesados de que la gente conociera a Dios, y qué bueno que pudieron hacer, imagínense, cultos diarios durante 16 días y a veces hasta 5 predicaciones diarias, 5 reuniones diarias. Significa también que la gente estaba muy interesada en conocer acerca de Jesús. Dice, en mayo de 1904, don Roberto escribió, hace 8 días visité Santa Ana para despedirme de los creyentes antes de viajar a los Estados Unidos. Después de examinar a los candidatos a ser miembros de la iglesia, bauticé a 37 y a la vez se organizaron 2 iglesias con 28 hermanos en la iglesia de Santa Ana y 9 en el Ranchador. Así comenzó la iglesia que hoy en día se llama Peniel. Así hay una iglesia, ¿verdad?, que tiene ese nombre, y así fue como comenzó. Las agencias misioneras tenían y todavía tienen la práctica de animar a sus misioneros a que pudieran salir de su lugar de trabajo cada 4 o 5 años para visitar las iglesias que los apoyaban en oración y en lo económico, y para descansar y recuperarse sin tener necesidad de atención médica. Es decir, había una iglesia que estaba motivándolos a ellos a ir a una misión, pero era recomendable que regresaran a esa iglesia para descansar, para ser animados, para ser fortalecidos también, para continuar la obra que Dios les había dado. Con Doña Bella, como Doña Bella sufría de mala salud, cuando en 1904 les tocó a los Bender regresar a los Estados Unidos, Doña Bella aprovechó el tiempo en aquel país para mejorarse. En ese entonces, los Bender ya tenían un hijo que se llamaba David y una hija que se llamaba Frances. Luego regresaron a El Salvador, donde trabajaron hasta que los problemas de salud, particularmente de la señora Bender, la obligaron a regresar a los Estados Unidos en el año 1910. Y luego de eso tenemos acá un tema donde nos dice, Roberto Bender sale por tiempo indefinido. En 1911, doña Bella seguía enferma, pero cuando don Roberto no pudo soportar más estar ausente en la obra en El Salvador, regresó solo, dejando a su familia en California con la esperanza de que su esposa se mejorara pronto y se uniera a él en El Salvador. Créame que cuando yo leía esta acción de parte de este hombre, donde amaba más evangelizar y servir al Señor que estar al lado de su esposa, yo creo que él sabía que su esposa tenía la seguridad, ¿verdad?, que si algo sucedía, su alma se iría al cielo con el Señor, su alma iba a ser rescatada del infierno, y era más importante para él ejercer su ministerio de hablar a otros, que más personas conocieran del Señor. Sin embargo, dice, ella nunca se recuperó lo suficiente como para regresar. De hecho, cuando la familia había salido en 1910, sin saberlo ella, se había despedido de ese país de una vez y para siempre. La misión, dice, envió en lugar de don Roberto a Leroy W. McConnell, el hijo de William y Minnie McConnell, los primeros misioneros de la misión centroamericana. Si ustedes recuerdan que se lo vimos como en la segunda clase, pioneros en Costa Rica. Leroy llegó con su señora en diciembre de 1914 y por ser hijo de una familia misionera, por saber bien el español y por su buena presentación académica, al llegar asumió de inmediato, dice, el trabajo de predicar, enseñar y dirigir al grupo de predicadores. Él estaba sumamente preparado para enfrentar esto. Dice, guió a predicadores, a pastores, colportores nombrados y establecidos por don Roberto. Dice que también vino con los McConnell una misionera soltera que se llamaba Gertrudis Bell. Con él vino aquí. Dice, se notó en esa época un crecimiento de la obra en Metapán y otros lugares de la República,
donde se despertó un gran interés, y esta es la parte súper importante, de oír y conocer la palabra, y aceptaban y eran bautizados por decenas. Yo me puedo imaginar lo emocionado que se sentían venir de otro país, predicar en una cultura bastante diferente a la de ellos, saber que esta gente estaba sometida al catolicismo y que estaba arraigado en sus corazones, y ver de que tenían un interés por oír la palabra de Dios y poder ser bautizados. Eso era quizás una de las mejores experiencias que los misioneros pudieron experimentar en aquel entonces. Dice, hubo un terremoto el 7 de junio de 1917 que sacudió fuertemente la capital. Después del desastre, los miembros de la iglesia centroamericana en Santa María Ostuma trajeron víveres en bestia, ¿verdad? En animales, para ayudar a los creyentes damnificados de San Salvador. En abril de 1919 hubo otro terremoto más fuerte que el anterior en la capital. Dice que este destruyó varios templos. Sin embargo, tanto en ese terremoto de 1917 como en este de 1919, bendito sea Dios que ningún creyente falleció. Leroy McConnell fue un buen sucesor de Roberto Bender, pues era un hombre de visión, acción y fe. Y sin embargo, después de 5 años de trabajo, en 1919, la misión lo envió a otro campo misionero. Como en aquel tiempo no habían más de 3 misioneros de la misión centroamericana en la República, la partida de este señor, de don Leroy, dejó un vacío en la obra, porque sí hacía falta, ¿verdad? Porque la pasión con la que lo hacía, definitivamente que les iba a hacer falta. Entonces, ¿qué sucede? Roberto Bender regresa el 24 de marzo de 1927. Dice que después de haber estado enferma por años, la señora Bella Purves de Bender murió, más o menos en octubre del mismo año. Don Roberto regresó a El Salvador para proseguir su ministerio en el país que tanto amaba. De verdad, unir ese amor, ¿verdad?, a un país que era totalmente desconocido por él. Yo creo que la pasión de evangelizar, de llevar a muchas personas a conocer de Jesús, estaba en este hombre, y bendito Dios por eso, porque a pesar de todas las circunstancias que él estaba pasando, él decidió venir, regresarse, aún después de haber muerto su esposa. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos detenido de ir a la iglesia por cosas sencillas, ¿verdad? Pero venir y decir, voy a dejar esto, voy a hacer lo otro, por amor a Dios, por amor a las personas, porque yo sé que las personas necesitan de Dios, de verdad, que eso solo puede venir directamente del amor de Dios en nuestras vidas. Dice, después de su regreso, le ayudó bastante Humberto Santamaría, un joven que se había preparado en el Instituto Bíblico de Filadelfia. Dice que fue un joven ejemplar con mucho talento para la música y la enseñanza de la palabra. Fue pastor de la iglesia en Santiago Nonualco y luego de la iglesia central en San Salvador. Sin embargo, dice que no pudo desarrollarse como predicador del evangelio por el corto tiempo de su ministerio, pues falleció el 18 de diciembre de 1931. En realidad, solo habían pasado 4 años. Dice que este fue un duro golpe para don Roberto, pues lo amaba tanto, así como si fuese su propio hijo. Luego vamos a hablar ahorita un poco acerca de la obra que también había en Huayúa con don Alejandro McNaught. Dice que fue en diciembre de 1928 que llegó un misionero que tendría un ministerio en la República, que se llamaba Alejandro Roy McNaught, y su esposa Lena llegaron de Guatemala, donde habían pasado un año conociendo la obra entre los indígenas, pero su visión era iniciar la obra entre los pipiles en El Salvador. Ellos sabían que iniciar la obra ya con esas personas indígenas iba a ser más complicado, ¿verdad? Porque si la gente que estaba en la ciudad le costaba, los indígenas no solamente, probablemente algunos eran católicos, sino que había mucho más cosas, ¿verdad? Como dioses, como otras cosas en las que ellos podían creer. Entonces se ubicaron en Huayúa y con un grupo de indígenas creyentes empezaron a evangelizar en Nauzalco y en otros pueblos. Dice que hubo un joven indígena que se llamaba Pedro Bonito. Mostraba fidelidad en las cosas del Señor y tenía un potencial para llegar a ser líder. Así que lo encargaron de la obra en Nauzalco. Había bastante crecimiento en el número de creyentes y el interés
fue del Evangelio en Huayúa, Huaymango y Nahuizalco. Sin embargo, en 1932 sucedió algo que de un solo golpe destruyó todo el trabajo que se había logrado. Dice que hubo una insurrección que el gobierno calificó de comunista, con lo que ahora se llama la matanza. Eso fue en Nahuizalco, eso es parte de nuestra historia. Entonces, Pedro Bonito, junto con todos los hombres creyentes que pudieron encontrar, fueron fusilados. De verdad que eso, pues, fueron de las primeras personas que murieron, ¿verdad? Siendo creyentes. Pero qué bueno, porque un día, primero Dios, nos veremos, ¿verdad? Porque ellos están descansando, esperando que el Señor Jesús venga por nosotros y que puedan ser levantados. Y todo lo que ellos hicieron, de verdad, Dios va a darles algo, porque Dios los va a recompensar. Porque de verdad que no fue fácil para ellos levantar una obra, no fue fácil. Y morir de esa manera tampoco fue fácil. Pero Dios los ha recompensado y los va a recompensar, ¿verdad? Ahorita pues como un descanso eterno, y mientras Él viene por nosotros, para que nosotros podamos ver, ¿verdad? También ojalá podamos hacer eso, ver cómo Dios va a recompensar a esta gente que dio su vida por Él, definitivamente. Dice, la Liga Ladina de Defensa de Nahuizalco entró en la capilla de la misión, quemó todas las Biblias, se llevó las bancas, las lámparas de gas y todos los efectos personales de Pedro. Hubo también amenazas contra la vida de los Magnau. Después que se calmó la situación, dice, los Magnau reanudaron su ministerio en Huayúa, y dentro de 4 o 5 meses fue posible tener otra vez cultos en esos lugares. Ellos no se quedaron estancados con lo que había pasado, sino que dijeron, vamos a seguir llevando la palabra a los que lo necesitan. Donde dice que lo hicieron en todos los lugares menos en Nahuizalco, donde la oposición contra los evangélicos era tan fuerte que no pudieron reanudar la obra ahí. Después de un año de trabajo, los Magnau tuvieron que regresar a los Estados Unidos en busca de ayuda médica para doña Elena. Sin embargo, no obstante la cirugía y los tratamientos, ella murió el 20 de marzo de 1933. Su carrera misionera fue corta, sin embargo, doña Elena se había gozado de su ministerio en El Salvador. Y estas últimas palabras fueron, yo no cambiaría estos 5 años en Centroamérica por nada en el mundo. Eso es amar la obra de Dios, hacer la obra de Dios, cumplir la misión para la cual estamos aquí, llevar la palabra a otros. Seguimos en la siguiente clase aprendiendo más acerca de lo que pasó acá en El Salvador. Bendiciones.